de Dios. Este programa contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia de clasificación tipo A, apto para todo público. De producción nacional. De Dios. Gloria al nombre de Jesús. Bien, damos gracias a nuestro Dios por esta honra y este privilegio que nos da de compartir nuevamente las Escrituras con todos nuestros oyentes, nuestros amigos, nuestros televidentes. Damos gracias por su vida, damos gracias por todas las cosas bonitas que Dios está haciendo en su vida, por los hombres y mujeres que Dios está levantando de una manera gloriosa, de una manera sobrenatural en estos últimos días que nos quedan sobre esta tierra. Queremos compartir las Escrituras en la palabra de nuestro Dios. Queremos hablarles o conversar con usted. Usted también puede participar del tema. Queremos decirle que a partir de esta hora estamos en vivo y queremos que usted pueda compartir con nosotros por su mensajería de texto. En la pantalla aparecen nuestros números telefónicos, los cuales usted puede enviar su mensaje en el cual nosotros podamos compartir su opinión del tema que vamos a hablar. Y vamos a hablar ahora de la culpa. Queremos hablar de la culpa. ¿Quién tiene la culpa? Me recuerdo yo que cuando yo estaba muchacho, nosotros hacíamos rezo, vamos a decirlo así, y había uno que decía: por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Me recuerdo con claridad eso. Y resulta que las Escrituras nos enseñan otras cosas. Las Escrituras no dice que nosotros tenemos la culpa. La Escritura dice que Jesús quitó nuestra culpa. ¿Sí? Muchos de nosotros creemos que Dios perdona nuestros pecados. Y esto es lo que queremos conversar, y tenemos como invitado a nuestro hermano Romero. Está con nosotros. Damos la bienvenida a nuestro hermano Romero, gloria a Dios, bienvenido. Gracias, pastor, bendiciones, saludo a toda la audiencia. Un placer estar nuevamente con todos ustedes y dispuestos a compartir la palabra del Señor y por supuesto todas esas inquietudes que puedan emerger en el transcurso de la programación. Así que acá estamos y compartamos entonces esta gran bendición. De verdad, un placer saludarles y les bendigo en el nombre del Señor. Bien, lo que queremos compartir es algo de la Escritura, ¿no? Analizando al ser humano, el ser humano siempre busca a quien echarle la culpa. Y está escrito en la palabra. Siempre quiere una justificación de su error. Me recuerdo cuando Jesús iba caminando con sus discípulos en Juan 9. Los discípulos pasaban por el estanque de Betesda y allí descendía un ángel de tiempo en tiempo. Y los discípulos le dijeron a Jesús, estaba un ciego allí, y le dijeron: ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Ellos estaban buscando a alguien culpable porque él era ciego. Ahora nota esto: ¿cómo se sentiría el ciego? El ciego, ¿cómo se sintió cuando los discípulos le dijeron: ¿quién pecó? Este. O sea, lo estaban culpando. De repente el ciego diría: ¿sería que yo pequé en el vientre de mi madre? Porque era ciego de nacimiento. Y o si no, él iba a agarrar rencor contra los padres porque los padres pecaron y él nació ciego. Mas sin embargo Jesús dijo: no, él no tiene culpa. Sus padres tampoco pecaron, ni él pecó ni su padre pecó. Lo que pasa es que yo quiero, esto es para que las obras de Dios sean manifestadas, y lo más impresionante que Dios en él. Imagínate el respiro y el suspiro y el refrigerio que agarró este hombre. Le volvió el alma al cuerpo. Eso es correcto. Y entonces los discípulos lo que hicieron fue tratar de culpar a alguien por la causa del estado que tiene la persona. Muchas personas tienen un estado crítico, un estado depresivo, un estado de angustia. Otros tienen estados de baja autoestima, etc. Y siempre buscan echarle la culpa a alguien. Soy así porque mi padre me hizo esto. Soy así porque mi madre me hizo esto.
O al contrario, hay madres que se sienten culpables de que sus hijos no hayan triunfado, de que sus hijos les haya ido mal, se sienten culpables. Pero algo quiero tocar para desarrollar el tema. Quiero tocar que cuando Isaías dice, capítulo 6, dice que él vio en visión al Rey de la Gloria, Jehová Dios de los ejércitos. Dice en el capítulo 6, en el versículo número 5, dice: entonces dije, Isaías diciendo, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, nota, soy hombre inmundo, o siendo hombre inmundo de labios, dice, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Él se sentía culpable, él. Pero ve lo que dice el 6. Y volvió hacia mí uno de los serafines, teniendo en sus manos un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó mis labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Nota la escritura: culpa y pecado. Culpa no es lo mismo que pecado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jesucristo te limpia el pecado con su sangre. ¿Sí? Ahora, está la culpa, que nosotros sentimos la culpa por algo que hayamos hecho. ¿Sí? Pero está la culpa, ¿verdad?, de nuestra conciencia, que es otra cosa. Ahora, nosotros llegamos a Jesús, hermano Romero. Jesús, queremos decir a los amigos que pueden participar de lo que vamos a desarrollar a partir de este momento. Jesús perdona y limpia tus pecados. Pero ciertamente, hermano Romero, hay personas que van a la iglesia, danzan, profetizan, hablan en lengua, etc. Isaías profetizaba. Era el hombre que recibía la palabra y se sentía culpable. Y lo más tremendo de todo esto es que para nosotros poder ser usados abiertamente o libremente por Dios, la culpa, no tenemos que sentir culpa. ¿Qué dice usted, hermano Romero? Sí, el estado del hombre, el hombre desde el principio, en su composición tripartito, cuerpo, alma y espíritu, ha buscado en su estado humano de siempre buscar a quien culpar. Acuérdate que cuando el hombre peca, lo primero que hizo el hombre cuando Dios pregunta: oh, Adán, ¿dónde estás tú? Bueno, la compañera que me diste me dio y pequé. Si yo puedo traducir o voy a parafrasear la palabra, puedo decir: mira, si tú no me hubieses dado esta compañera, yo no hubiera pecado. Estaba buscando a alguien a quien culpar y encontró a la mujer. Si hurgamos más, vamos a encontrar, bueno, está bien, la mujer se accedió, le dio y él, pero ¿cuál fue su responsabilidad? Él era la cabeza, el responsable del huerto, y él accedió. O sea que él tiene que asimilar su culpa. Y con respecto a lo que estás hablando específicamente, el ser humano en la trascendencia siempre ha sentido culpa. Porque en su composición, en lo almático, donde reposan los sentimientos, las emociones, toda acción va a traer consecuencias. Y por supuesto el pecado te separa de Dios. ¿Cuándo el hombre debe sentirse libre? Cuando se confronta con la palabra y él, ante Jesús, quien es el que perdona los pecados, pues sencillamente encuentra la realidad que si Jesús te perdona, tú tienes que perdonarte. Tú tocaste un punto importante. Hay gente que Jesús perdonó, pero se sienten culpables. Porque para que tú te sientas libre, tú tienes que perdonarte a ti mismo. Hay gente que no se perdona el no haber culminado la universidad. Hay gente que no se perdona haber nacido en el barrio. Hay gente que no se perdona no haberse casado con la chica que esperaba. Hay gente que no se perdona no poder obtener el carro. Y eso te crea frustración. Entonces ese sentido de culpa tú tienes que perdonarte primero a ti mismo. Porque si tú no te perdonas, entonces tú tienes una barrera interna. Lo otro es la culpa que produce la consecuencia. Ya, para que continúe. Dijo que para poder salir y ser libre,
tienes que perdonarte tú, porque ya Jesús te perdonó. Ok, Correcto. continúa. Entonces, el hombre tiene que romper esa barrera. Tú no puedes notar que Jesús nos perdonó. Jesús dice, ya que eras alcohólico, borracho, ladrón, homosexual, atracador, asesino, sí, yo te perdono. Viniste, confesaste, recibiste perdón. Pero hay esos errores, pecados, van a producir o van a traer como consecuencia que tú te sientas mal, el sentido de culpa. ¿Por qué? Porque cuando vas a levantar la cara ante la sociedad te va a señalar. Entonces, lo primero es tú sentirte libre, confrontado con la palabra, ante la palabra, y caminar con la cabeza en alto. Si el que te puede acusar no lo hace, entonces, ¿tú quién eres para sentirte culpable? O sea, lo que quiere decir, bueno, voy a completar algo que está diciendo el pastor, que nosotros, Dios toma tus pecados y los suma a lo profundo del mar y se olvida de él. Ahora, Satanás siempre te va a recordar, ¿verdad?, lo que tú hiciste. Y te va a decir, pero nunca te va a decir, tú eres. Nota eso. Siempre te va a decir, pero tú no eras. O sea, no puede acusarte de que eres porque ya no eres. Y de repente le dice a Dios, Dios le dice, a Satanás va a acusar a usted por decir algo allá delante de Dios. Y dice, mira que Romero esto. ¿Qué él es eso? Si él hizo esto, pues yo no me acuerdo. O sea, a Dios se le olvida todos los pecados. Él decide olvidar. Sí, o sea, eso. Dice que los olvidó. Listo. El detalle está en que a veces nosotros los traemos a memoria y eso nos hace sentir más culpables todavía. Doble peso. Doble peso. Sí, ahora, ya Jesús te quitó la primera carga. Ahora, la segunda carga se quita cuando usted comienza a perdonarse. Yo creo, hermano Romero, que cuando nosotros aceptamos el perdón de Jesús, nosotros tenemos que aceptar que nosotros mismos somos libres por ese perdón y que yo debo de perdonarme y confesar que ya Dios llevó todo, que ya Dios borró todo, que ya yo no tengo culpa de nada, porque en aquel tiempo lo hice por una ignorancia. ¿Sí? Pero que ahora he venido a un conocimiento y que ahora obtengo el conocimiento y sé quién soy ahora. Ahora, la mayoría de nuestros líderes que hay ahorita y se están levantando ahorita, pastor, hay gente que siente culpa de que sus hijos no sirvan a Dios. Hay gente que siente culpa de que la iglesia se le haya ido una gente. Se sienten culpables. Voy a decir esto, pueden predicar muy bonito, todo lo que sea, pero si se siente culpable, no es libre. No es libre. No ha conocido a Jesús como tal. Eso. Porque tú vas a la palabra. Mira, Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad te hará o les hará libre. Pero nota que cuando dice, hablando con los judíos que habían creído en él. A eso voy, con los que habían creído. ¿Por qué? Si un pastor es pastor, creyó en Jesús. Si tú eres un ministro, tú creíste en Jesús. O sea, primer paso, ser discípulo. Estos judíos habían creído en Jesús. Ahora formaban parte de ser discípulos de Jesús. Y luego, si ustedes permanecen en mí, serán mis discípulos. Y conoceréis la verdad, o conocerán la verdad, y la verdad les hará libre. O sea, cuando alguien conoce a Jesús, si permanece en Jesús, conoce a Jesús, entonces es libre. ¿Cuál es la libertad? Cristo produce una libertad. Si ya está la libertad, tú tienes que caminar en la libertad. ¿Por qué tú estás sujeto nuevamente al yugo de esclavitud? Ese sentido de culpa, aunque tienes que ir un momento a hacer un alto en esto y ver cuál es el sentido de culpa. Hay cosas que nosotros nos vamos a sentir culpables porque nuestras emociones nos van a estar señalando, nuestros actos. Pero cuando tú has pasado ese proceso, sinceramente, tus acciones los traes a la luz de la palabra, tú tienes que sentirte libre por la palabra, creyendo la palabra del Señor. No venir, creo que fue el apóstol Pablo que dijo, trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando tú traes el pensamiento de culpa, lo traes a la obediencia a Cristo, lo procesas ante Jesús, entonces te das cuenta que tú eres libre, que nadie te va a señalar, porque Jesús, como le dijo a aquella mujer, ¿dónde están los que te acusaban? No se fueron, yo tampoco te acuso, eres libre, vete. Así somos nosotros, lo que tú eras antes fuiste.
Ahora eres libre en Cristo. Solo no vuelves a ese camino, no vuelvas a estar nuevamente sujeto a esa vida. Ahora, nota esto. Usted habló, seréis verdaderamente mis discípulos. No dijo, nota. Jesús dice en 8:31 de Juan, dice, y hablándole Jesús a los discípulos, a los judíos que habían creído en él. Que habían creído. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. O sea, si guardáis mi mandamiento, será verdaderamente mi discípulo. Ok. Para poder guardar algo, necesitamos conocerlo. O sea, yo no puedo guardar algo que yo no conozca, hablando de mandamientos de Dios, hablando de leyes. ¿Sí? ¿Cómo yo voy a guardar una ley si yo no la conozco? ¿Sí? Es como cuando usted va en el carro y se come la flecha. Y te para, no sabía. Pero si sabe y te la come, no estás guardando. Ahora, pues si tú sabes, si no sabes, es porque no sabes. Okay. Ignoras el principio. Eso es correcto. Ahora, aunque la ley no deja de existir porque la ignores. Ok, pero mira esto. Lo que le quiero explicar es que hay gente que cree en Jesucristo, pero como no tienen el conocimiento, no tienen el principio, no guardan o no han llegado a la verdadera libertad. ¿Por qué? Porque no tienen el principio o la palabra para poderlo guardar. Pues es que Osea en el 6, él dice, en el capítulo 6, Osea habla y dice, hablándole Dios por profecía, y mi pueblo perece por falta de conocimiento. Ahora bien, ¿cómo yo puedo transmitirle una libertad a alguien si yo no tengo esa libertad? Si no soy libre, ¿cómo yo voy a hablar de esa libertad? Ahora, hablando a todo el pueblo de Dios y hablando a todas las personas que nos puedan mirar, ¿sí? Quiero decir que para nosotros poder ejercer un ministerio en Dios, necesitamos conocer a Jesús. Necesitamos tener una relación personal con Jesús, hermano Romero. Si usted no tiene una relación con Jesús, usted no conoce a Jesús. ¿Por qué? ¿Sabe quién lo conoce a usted? Su esposa. Su esposa sabe cómo le gusta comer. Su esposa sabe cómo le gusta la ropa. Su esposa sabe lo que le gusta de desayuno. Yo no sé eso. Sabe cómo duerme. Eso. Porque eso es intimidad. Eso. Entonces, esa es la relación. Y ahí es donde esa es la relación que Jesús quiere que nosotros tengamos con Él. Por eso es que en el Salmo 25:14, con exactitud dice, y la comunión íntima de Jehová, nota, la comunión íntima es con los rectos. Y a ellos revela su pacto. Ahora, si yo no tengo una relación íntima con Dios, no voy a ser verdaderamente libre porque es que no le conozco. Ahora, ¿cómo llegar hasta allá, hermano Romero? ¿Cómo llegar hasta pasos para llegar a conocer o tener una relación personal o íntima con Jesús? Primero, la Biblia lo enseña. Todo el que ha creído debe ser discípulo. Amén. Es la línea. Primero creer y luego discípulo. Ser discípulo. Y entonces, esa verdad de ser, porque el discípulo es el que va a conocer al maestro. Y el discípulo debe ser amigo. Amigo, aprendiz, amigo, el que observa, el que va a ver, el que ve los movimientos, el que aprende a conocer el carácter, lo que le desagrada. ¿Sabe que Jesús, primero creer, luego discípulo, dice. Luego le dice, ya no son más, no son más discípulos, ahora son mis amigos. ¿Por qué? Porque el amigo sabe lo que hace su Señor. El siervo no. El siervo está para servir. ¿Sí? Ahora, el que tiene una relación personal con Jesús es amigo de Jesús. Jesús le va a revelar a él, oye esto, mi hermano, Dios te va a revelar a ti es de acuerdo a la relación que usted tiene con él, a la intimidad. ¿Por qué? Porque ahora yo conozco a Romero, lo conocía de nombre, pero ahora tenemos una comunicación que nos lleva a entendernos, que nos lleva a establecer relación, a establecer planes, proyectos. ¿Por qué? Porque ahora tenemos una relación.
Así es. Entonces, usted lo que decide es tener una relación. Hermano Romero, oiga lo que le voy a preguntar. Oiga, ya vamos a atender esto. Oiga lo que le voy a preguntar. Usted, como pastor, como líder, como apóstol, usted ya entendió lo que es creer, entendió lo que es ser discípulo, entendió lo que es ser amigo, que es la relación personal, ¿sí? Ahora, ¿cómo ejercer un ministerio en libertad? En libertad. Díganos para ver, ayúdenos ahí. Número 1, la humildad. Las personas que deseen ejercer ministerio y avanzar, crecer, mientras más comunión tengan con el Maestro, deben ser más humildes. Mientras más Dios nos bendiga, mientras más Dios nos use, mientras más Dios nos colme de bendiciones, nosotros tenemos que ser más humildes. El hecho de que nosotros seamos pastores de congregaciones inmensas, poderosas, o tengamos tal o cual cosa, nosotros nunca debemos dejar de entender que el único Rey soberano, sublime, Señor es Jesucristo. Y cuando a nosotros se nos olvida la humildad, pues sencillamente vamos a decaer, porque estamos desconociendo el principio de Jesús. Jesús nos enseñó amor, pero en el amor estaba enseñando humildad. Entonces, ¿cómo mantenerlo? Con humildad. Mientras más Dios te use, pastor, mientras más Dios te bendiga, nunca se debe olvidar ser humilde, porque solo los humildes podrán conocer la esencia del Señor. Entonces, pero estoy hablando ya con los pastores con los que conocemos. De la humildad nosotros tenemos que ir la búsqueda. ¿Por qué? Porque mientras más tú te profundices con el Señor, vas a entender que la razón de buscar al Señor en humildad, sin altivez, entonces te va a dar cosas grandes. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. La gracia de Dios es para todo humilde. ¿Qué es la humildad? Sencillez, pero el corazón Dios lo va a ver. Pero cuando hablo de corazón no estoy hablando del que bombea la sangre, estoy hablando de esa humildad que está acá. Entonces, todos los que deseen crecer, avanzar, pues sencillamente deben de volver a la humildad. Amén. Crecer en humildad. Me gusta mucho el Sermón del Monte. Jesús le estaba enseñando a los discípulos eso que usted está diciendo. Y comenzó a explicarle. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, los humildes de corazón, ¿sí? Entonces, los mansos, le estaba enseñando a ellos. ¿Sabe qué? Deberíamos como de tomar sobre todo los que estamos al frente ya. Y los que se vienen levantando. Porque hay gente que se viene levantando con una arrogancia horrible. Wow, sí, sí. Se vienen levantando como que se creen superiores. No, yo digo que el único superior se llama Jesús. ¿Sí? Quien merece toda honra y gloria, y a quien le servimos. Sí, y nosotros en humildad debemos de mirar a los demás como superior a nosotros mismos. En humildad, pero de acá. ¿Sí? La que usted estaba explicando. Si no voy a decir, no, yo soy humilde, entonces yo ando todo feo, todo mal vestido. No, eso no es humildad. Humildad es cuando nosotros miramos, yo lo miro a usted como superior a mí mismo. ¿Sí? Porque estoy viendo a Cristo parado frente a mí, y yo sé que por Él murió Cristo, en Él habita Cristo. Entonces yo estoy dando ese concepto. Hay un concepto muy, muy claro en esto, una definición, y es que yo no debo considerarme más que nadie o más que alguien, pero inferior a nadie tampoco. ¿Sabe que hay un mal principio? Y eso está dañando mucho, no el evangelio, porque el evangelio no es dañado, sino la imagen. Sí, el evangelio de Jesús es la esencia. No puede ser dañado por la imagen. Nueva. Sí. Entonces, que es que cristianos que cuando van a predican con arrogancia y creen que solamente ellos van a entrar al cielo y más nadie. Me parece que eso no es ninguna humildad. No. Me parece que Jesús perdonó a la adúltera que usted nombró hace un momento. ¿Sí? Perdonó a esta adúltera y le dijo, ¿dónde están los que te acusan? Usted lo dijo. ¿Dónde están los que te acusan? No, bueno, yo tampoco. Entonces yo te perdono. ¿Verdad que sí? No sientas culpa. No sientas culpa, listo. Entonces, ya nosotros, ¿verdad? Pero nota que Jesús le dijo, no peques más, oíste.
nota que nosotros tenemos como, no sé cómo nos han enseñado, pero he oído a muchos predicar que golpean a las personas. ¿Sí? He visto otros también que ayunan, oran, pero es para humillar a los demás y para creerse y decirle en cara a los demás: yo estoy más lleno de Dios que tú, y tú estás frío o tibio, etcétera. Cuando se fija esas posiciones, pastor, quien lo haga automáticamente perdió todo el ejercicio espiritual que estaba haciendo. Eso es correcto. Porque si yo voy por arrogancia y yo puedo ayunar 40 o 60 u 80 los días que quiera alguien, y tú no puedes hacerlo por X o por Y, entonces simplemente al yo decir ¿cuántos días ayunaste? No, 3 días, no, yo llevo 45, automáticamente los perdí. Perdí 45 días de hambre. Ojo, y no estoy diciendo aclaratoria que no debemos ayunar, que no debemos vigilar todo, pero cuando yo hago solo para darme más que el pastor o que otro que no puede hacerlo, para echarme, entonces perdí todo automáticamente. La humildad es lo que yo hago para el Señor, debe ser en humildad, y Él me va a recompensar a mí en público lo que yo estoy haciendo en secreto. De allí la esencia de la verdad, de lo que enseñó el Señor. Es una gran verdad. Así que la culpa del hombre, buscándolo desde este lado por una vertiente, debe estar libre, no debe estar sobre sus hombros o en conciencia o en su alma. Y cuando sentimos culpa, entonces tenemos que revisar, venir al disco duro, hacer un análisis exhaustivo, ver qué es lo que está pasando, confrontarlo con la palabra, perdonarnos a nosotros porque ya Jesús nos perdonó, y decir, bueno, sentido de culpa, te vas de acá porque este virus no puede entrar aquí. Yo estoy, el que puede perdonar, me perdonó, yo estoy libre de mi culpa, y si tengo que ponerme en cuenta con alguien, pues lo voy a hacer. Voy a corregir lo que tengo que corregir, voy a perdonar o a pedir disculpas, perdón, lo que tengo que hacer, pero esa es la función que tenemos que hacer. Y recordándole que toda acción que tengamos va a producir consecuencias. Así que hagamos buenas acciones para que no sintamos entonces culpa. Amén. ¿Sabes que el apóstol Pablo, cuando le habló a los corintios, le habló fuerte? Y él dijo, usted habló de ir a ponerse a cuenta con alguien. Y él dijo, en la segunda carta, él escribe y dice: ¿y quién me alegrará sino aquel al cual a quien yo he contristado? Y él estaba tratando de decir que se sentía mal porque les había hablado duro. Pero cuando ustedes me perdonaron, cuando ustedes aceptaron esa palabra como de parte de Dios, entonces eso para mí es una alegría, porque yo me sentía culpable porque alguno quizás pudo haberse ido. Así es. O sea, para parafrasearlo, ¿no? Entonces, él escribe esa palabra muy bonita y dice: ¿quién me alegrará sino aquel al cual a quien yo he contristado? Entonces comienza a decirle un poco de cosas bonitas. Entonces, a veces nosotros, ¿verdad?, contristamos a alguien y nos sentimos culpa, chicos. ¿Será que no tenemos Espíritu Santo? Bueno, tenemos que ver, hay momentos, hay gente que es como un poco dura, ¿no? Y lo hace así, hay que analizar el carácter, el temperamento, pero hay gente que puede hacerlo adrede, o personas susceptibles que pueden estar de este lado, y por la corrección o el mensaje pastoral, esos correctivos, que hay que hacerlo, entonces alguien se ofende. Cuando alguien asume esa posición, nosotros tenemos que ver qué es lo que está sucediendo, bueno, y corregir lo que tengamos que corregir, explicar. El pastor no debe de desviar su atención o dejar de hacer el trabajo para lo cual estaba, porque el pastor tiene que velar, aunque no es de él. Yo quiero decirle a todo pastor, y me disculpa, las iglesias no son de nosotros, la iglesia es de Jesucristo. Las congregaciones las cuidamos como mayordomos. Un día aparecerá el príncipe de los pastores y dirá: denme cuenta por el rebaño que es mío, porque morí por él, entregué mi vida por él, así que esto es mío. Somos mayordomos, cuidamos el rebaño y aquí estamos. Pero entonces, hay veces nosotros como pastores tenemos que dar una exhortación, una corrección, y alguien se puede ofender. Bueno, es válido, ¿no? Porque es la posición de él. Pero seguro que cuando el pastor corrige o da ese tipo de sermón, es para edificar la iglesia, porque acuérdate que el propósito de Efesios capítulo 4 verso 11 dice que Jesús constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores, a fin de perfeccionar a los santos. Entonces, cuando el pastor está hablando, exhortando, está puliendo, está moviendo cimientos y está haciendo la función para lo cual fue constituido.
a enseñar. Entonces, si alguien se ofende, el pastor no debe sentir culpa por esa ofensa. Ahora, desde ese lado. Ahora, si yo tomo la parte focalizándolo por la parte que tú dices, yo sé que Betuel está haciendo algo y yo agarro el púlpito para exhortar, por supuesto que el sentido de culpa va a venir sobre mí. Porque no es igual a corregir con la guianza del Espíritu, con la palabra real, a usar el púlpito para golpear a alguien. Cuando yo golpeo a ese alguien, estoy golpeando por quien murió Jesús, y allí sí me voy a meter en problemas, porque yo no soy el Señor de la iglesia. Eso es correcto. Qué bueno. Bueno, se nos fue el tiempo, ¿no? Fue rápido. Muchacho. Bueno, se nos fue el tiempo. Damos gracias a nuestro Dios, ¿verdad? Por haber compartido algo de este tema, ¿no? Porque sería bastante amplio hablar del sentido de culpa, porque muchas personas hacen cosas y no sienten, vendría ese pedacito, no sienten como no tuvieran conciencia. Sí, allí entra lo que nosotros en la parte, bueno, tú lo conoces, en la parte terapéutica, llamamos lo que es la conciencia, el volumen de la conciencia, y ese volumen de la conciencia no deja de estar la realidad, pero le bajaste todo el volumen y eres una persona que no te importa lo que está a tu alrededor, pero sí existe la verdad, está latente, solo que no te das cuenta de esa gran realidad, que sería de tocarlo en otro momento, pero sí, que existe y es un problema grave. Sí, es como cuando una persona quiere decirle a la otra que le ama, pero lo que hace es maltratarla verbalmente, etcétera. No podríamos, pero luego seguimos conversando, ¿verdad?, de este tema, porque Dios es misericordioso, ¿sí? Quiero orar por las personas que nos pidieron la oración. Vamos a orar por ellos, esperando que usted pueda hacer sus preguntas, ¿sí? Vamos a tomar un día de programa en el transcurso de la semana para tratar de responder todas las inquietudes de la semana, ¿sí? Por decir algo, las inquietudes de esta semana las podemos responder en el transcurso de la otra semana. Agarramos un día para responder la próxima semana en el nombre del Señor. Bien, queremos orar por los que nos enviaron sus textos, los que quieren que nosotros oremos por ellos, para que Dios se glorifique. El que está pidiendo, hay gente que está desesperada, está opresionada porque necesita un empleo. Oye bien lo que te voy a decir. Tú eres cristiano, me parece, por lo que me dijiste, eres cristiano. Dios ni se tarda, ni se adelanta, ni se atrasa, ¿sí? Entonces, deja que Dios va a hacer, pero tú también tienes que hacer, ¿sí? Solamente tienes que moverte creyendo la palabra. Ok, la otra persona que dice que está enferma y necesita ser sanada, me imagino que está opresionada y desesperada. Escucha esto, la Biblia dice que Jesús llevó tu enfermedad en la cruz del Calvario, ¿sí? Jesús dice que Él llevó tu enfermedad, listo, o sea, la llevó, ya tú no la tienes. El detalle es que a veces creemos más a lo que dice el enemigo que a lo que dice Dios. Ok, ya vamos a orar por ti para que en la palabra, por causa de conciencia, vamos a orar por ti. Ahora escucha esto, la otra persona que dice que necesita ser liberada para predicar a Jesucristo. Bueno, es sencillo, escucha, la única forma de ser libre es aceptando que Jesús es tu Salvador, tu libertador, es tu sanador, ¿sí? Ahora nota esto, Jesús perdona tus pecados, pero tú tienes que olvidarte de todo lo que tú hiciste, perdonarte a ti mismo, y entonces comienza a servir al Señor. Bien, el otro que dice que tiene problemas en su matrimonio y necesita la unión, escucha con atención a lo que te voy a decir. Ciertamente nosotros cometemos errores, ¿verdad?, en nuestro matrimonio, pero cuando nosotros reconocemos nuestro error y nos apartamos, reconocer es una cosa, pero apartarte es otra cosa. Apartarte es no volverlo a hacer, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Escucha lo que vas a hacer. Tú tienes que pedir perdón. Tienes que pedir perdón. Aceptar a la persona tal y cual como ella es. Uno no puede cambiar al cónyuge. Recuerda, el hombre hace a la mujer y la mujer hace al hombre, ¿sí? Pero yo digo que el matrimonio es un milagro, hermano Romero. El matrimonio es un milagro. ¿Por qué? Porque son dos caracteres diferentes, los cuales tienen que
que estar juntos. Convivir, Sí, congeniar. convivir. Entonces alguien tiene que ceder para poder seguir moldeando. Y escucha esto que te voy a decir. Cuando tu esposa se moleste, usted trate de callar, ¿sí? Porque si hablan los dos se van a guindar. Cuando el esposo se moleste, la mujer trate de callar, ¿sí? Y luego, cuando todo esté calmado, dígale, cóntale, me parece a mí que este asunto no está bien aquí, me parece que no actuaste bien. Si le dices al momento, entonces te vas a embromar porque va a haber pleito, ¿sí? El que tiene problemas con sus hijos y quiere que oremos por él porque quiere tener una mejor relación con sus hijastras, hijastros. Creo que es una hijastra y un hijastro. Ok, escucha bien. Para poder tener una buena relación con una persona, uno tiene que aceptar a la persona tal cual como es. O sea, si tú no los aceptas a ellos como ellos son, ¿cómo vas a tener una buena relación? Después que tú tengas una buena relación con ellos, entonces puedes corregirle. Entonces puedes hablarle porque ya ellos te van a ver desde otro punto de vista. No te van a ver como el que manda, como el que quiere hacer las cosas a lo macho. No. Me parece a mí que debes de aceptarle, ¿verdad? Conversar con ellos, tener una relación personal con ellos y luego podrás comenzar a corregirte, decirle, mira, me parece que esto no está bien, me parece que esto está mal. Y ellos te van a oír porque no te van a ver como el verdugo, sino que te van a ver como un padre, ¿sí? Ok. Bueno, vamos a orar. Si humildemente o gentilmente ponemos nuestras terapias a la orden en consejería de pareja y de familia, pueden hacerlo a través de tu número. Amén. Si desean o autorizan, entonces les podemos visitar y fijar una terapia, que es nuestra función como terapista de familia. Amén, amén. Sí lo podemos hacer también, ¿verdad? Y podemos ayudarles en el nombre del Señor. Muy bien, porque son cantidades. Ok, vamos a darle gracias a Dios y quiero orar por ti en el nombre del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor mi Dios, decreto en este momento, Señor, sanidad, la palabra por el que está enfermo en el nombre de Jesús. Estoy diciendo que la palabra de Dios se ejecuta, se cumple sobre todo aquel que nos mire y esté enfermo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Padre, todo el que tiene problema, en el nombre de Jesús enviamos una palabra de liberación, disipamos toda malicia del enemigo, espíritu de división de matrimonios, en el nombre de Jesús reprendemos por el poder de la palabra y declaramos una restauración en el nombre de Jesús. Padre mío y Dios mío, gracias Señor, por tu amor y tu misericordia, mi Señor. Amén y amén. Amén. Dios me les bendiga y Dios me les guarde. Así que estamos a la orden como terapeuta familiar. Ok, nos envía su mensaje, nosotros le ayudaremos en el nombre de Jesús. Dios le bendiga y Dios le guarde.